La idea de hoy es empezar una conversación sobre las nuevas culturas políticas en América Latina. Esperamos que a lo largo del diálogo vayan surgiendo ideas, pistas que podamos seguir explorando el semestre que viene, como por ejemplo la tensión entre libertad y seguridad. Yo voy a hacer algunas preguntas durante la primera parte y después vamos a dejar un espacio para que ustedes también puedan hacer sus preguntas. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el fenómeno político, social o cultural más sorprendente que han presenciado en sus países en los últimos años, especialmente en un contexto donde supuestamente ya no nos sorprende mucho? María Sol, no sé si te gustaría empezar. Gracias por la invitación. Sí, creo que la última parte es la más importante de lo que dices, ¿no? Que es difícil sorprenderse en nuestros países. En el caso particular del Ecuador, ha habido una serie de eventos que quizá no estaban necesariamente previstos de esa manera. El más reciente, el triunfo electoral muy sorprendente del presidente que continúa pues su mandato. Llegó el presidente Daniel Noboa para completar el mandato de Guillermo Lasso, que salió de una forma abrupta porque él debía tener su periodo hasta 2025, pero a raíz de una crisis interna política, de una incapacidad de hacer consensos y acuerdos en la Asamblea, terminó saliendo de forma anticipada con un mecanismo que en el Ecuador se conoce como muerte cruzada, que le permite constitucionalmente, es un mecanismo previsto en la Constitución, es la primera vez que se usa, de hecho, porque este mecanismo se puso en la Constitución impulsada por el expresidente Rafael Correa en 2008, y este mecanismo implica y le permite al presidente disolver la Asamblea cuando hay una grave crisis. Él considera que hay una grave conmoción interna, disolver la Asamblea y convocar a elecciones anticipadas. Ese fue el mecanismo que utilizó Guillermo Lasso en medio de un proceso de juicio político que había iniciado en la Asamblea en su contra. Entonces, para evitar el ser destituido, lo que hizo fue disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. En esas elecciones anticipadas gana esta figura que era en ese momento lo que se consideraba la tercera vía, porque nuevamente se enfrentaba en el Ecuador a esta dicotomía desde que el expresidente Correa fue presidente, es decir, en el 2008 hasta que salió en el 2017. Toda la política se analiza desde una mirada muy simplista, que es el correísmo y el anticorreísmo. Entonces, si no eres correísta, eres anticorreísta. Eso es todo. No hay matices, no hay espacio para el análisis, no hay espacio para nada más. Y hay que considerar que en el Ecuador en los últimos años se ha agudizado un problema que nosotros no teníamos. Ecuador era un país de paso para la droga, pero hoy se ha convertido en un país sumamente violento. Estamos evidenciando los 3 primeros meses entre enero y marzo, los más violentos históricamente que ha vivido el país. Han ocurrido cosas que jamás pasaron, o sea, desde cuerpos colgados, desde personas que han sido desmembradas y cuyos restos se encuentran en las ciudades, sobre todo en las ciudades costeras. Guayaquil, Manta, Esmeraldas, que además tienen zonas muy empobrecidas, donde se está cooptando a los niños y a los jóvenes para que sean parte de estas bandas de crimen organizado, cuyas jefaturas no están necesariamente en el país, sino sobre todo en México. Y este último evento, el triunfo de Daniel Noboa, ha generado nuevamente esta dicotomía, porque a raíz de que él surge como personaje, les dijo, de un personaje, de un millonario ecuatoriano que además tiene vínculos con Estados Unidos. Él tiene nacionalidad estadounidense, y se enfrentaba nuevamente a la candidata correísta. El correísmo alega que hubo fraude. Hay algunos matemáticos académicos que han dicho que matemáticamente el triunfo con esa brecha, que son 10 puntos, era imposible. Sí ha habido algunas voces, pero se considera también que al interior del país está cooptado por los poderes, como suele ocurrir en el Ecuador y muy probablemente en otros países, por el presidente. Es decir, no se permitió, por ejemplo, el presidente no tomó licencia para hacer su campaña, lo cual en Ecuador es constitucionalmente obligatorio, y no hubo institución capaz de hacerle cumplir la ley a pesar de que existe ese mandato. También hubo una disputa durante todo este año y medio que él ha ocupado la presidencia con su vicepresidenta, la persona que le eligió, la mandó a Israel. Es decir, ha habido un contexto bastante complejo en cuanto a su relación con ella, y también incumplió la Constitución en ese sentido, encargó por decreto a otra persona. Es decir, ha habido muchos incumplimientos y no ha habido persona, incluso la gente más, los analistas más serios, incluso más cercanos al novoísmo, reconocen que ha habido una cancha absolutamente inclinada para estas elecciones en las que finalmente él vence. Muchas gracias. Patricio, no sé si quieres
seguir. Ok, Jennifer. Bueno, gracias Oscar, Sol y Jennifer por esta conversación. Eh, a ver, ¿qué es lo más sorprendente que ha pasado en Chile en el último tiempo? Yo creo que lo más sorprendente ha sido justamente que hemos vivido unos procesos casi antagónicos de maneras muy rápidas. El Ujú, año 2019 tuvimos un muy intenso estallido social que dio lugar a un proceso constituyente donde participó una gran cantidad de independientes y donde lo movía un ánimo muy transformador y muy reformista. Ese proceso constituyente marcado por causas ecológicas, feministas, diversidades sexuales, transformaciones en los derechos sociales, etcétera, etcétera, fue rechazado ampliamente. Quizás en parte porque dio una imagen muy poco seria e institucional, justamente porque su representación era muy democrática y estaban ahí adentro gente con muy poca experiencia política, para no decir ninguna, y las pasiones se impusieron por sobre la capacidad de construir acuerdos. Me tocó vivirlo esto íntimamente porque fui parte de esa convención. Y después esto fue rechazado por alrededor de un 60% de la población. Y se hizo un segundo proceso constituyente donde los representantes que ganaron fueron de signo perfectamente contrario. Si ujú, los primeros primaba, digamos, el ánimo izquierdista y transformador, el segundo tuvo una gran mayoría muy conservadora de la extrema derecha y su propuesta de constitución también fue rechazada. Paralelamente en Chile ingresó al poder una nueva generación, la generación joven del Frente Amplio de Gabriel Boric, que muestra como es un mundo, digamos, que no estaba, no había tomado un lugar protagónico y asume el poder en medio de esa primera convención, o sea, con un gran entusiasmo también transformador. Pero en el camino las dificultades lo van volviendo también un gobierno que en lugar de seguir empujando las transformaciones con la fuerza inicial, se adapta de algún modo también a a esta situación con la que se va encontrando. Es decir, un país que no tiene tan claro, parece, qué es lo que quiere y donde actualmente están dos grandes temas son los que mueven toda la discusión pública. Por una parte, la delincuencia, la seguridad, y por otra parte, el crecimiento económico. Dos grandes motores que están muy lejos de ser los dos grandes temas que este gobierno esperaba que fueran sus focos cuando comenzó y cuando llegó. Eh, Chile vive paralelamente, y con esto me callo para como una primera idea, eh, también hemos vivido nosotros una corriente migratoria muy potente. Fue un país que durante largo tiempo era muy cerrado, muy lejano, muy extremeño, donde nunca nosotros veíamos gente de color o diferente, digamos, por las calles del país, y de pronto a partir de los años 90 y más después en los 2000 ingresó una corriente migratoria muy fuerte que de alguna manera también ha conmovido ciertos sectores de la convivencia, generando reacción, y a esta corriente también se la ha culpado o se la ha responsabilizado en parte de las nuevas violencias que hemos conocido, que también nos eran muy extrañas antes. Yo diría que ese más o menos es es el panorama de extrañamiento que uno vive, digamos, en el Chile contemporáneo. muchas gracias. Oscar, ¿qué está pasando en El Salvador? Bueno, en El Salvador están pasando muchísimas cosas, ¿verdad? Pero para como estamos hablando de extrañamiento, de cosas raras, exóticas, o que nos hayan sorprendido, vamos a entrarle de un solo al tuétano del asunto. La política de seguridad de Nayib Bukele ha sido sorprendente. Es decir, es un hombre que pasó, no tengo que presentar, Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, el presidente de junio de 2019, se reelige en 2024 violando 4 artículos de la Constitución que muy explícitamente prohibía la reelección de cualquier persona
Es un hombre muy popular y querido en El Salvador, hay que decirlo, y alguien que ha encarcelado a 1 de cada 57 salvadoreños. Dicho esto, Nayib Bukele pasa de pactar, acordar con las pandillas la reducción de homicidios desde junio de 2019, desde antes, desde que fue candidato a alcalde en 2014, pero hablemos de su gobierno cuando ya es presidente. Él pacta con las 3 principales pandillas, les promete no extradiciones a Estados Unidos, beneficios carcelarios, les promete visitas y salidas a los hospitales para poder ver a sus familias y tener visitas íntimas, etcétera. Y a cambio de eso, lo que les pide no solo es que controlen la muerte en El Salvador, para él seguir reduciendo, seguir profundizando una reducción de homicidios que ya venía desde la presidencia anterior, que ya venía desde el 2015, vaya, cuando llegamos a la tasa más alta que este país ha visto, 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, También les pide, por ejemplo, que controlen, que se involucren en el control de la pandemia, etcétera. Les da un rol, no solo político, sino que administrativo en el país. Y después de eso, después de que las pandillas cometen 3 masacres de 57 salvadoreños en un fin de semana, de casi 70 en 4 días, y finalmente de 86 en solo un fin de semana, en marzo de 2022, donde esté el sábado 26 de marzo, que es el día más sangriento de toda la posguerra salvadoreña. 62 salvadoreños asesinados en un solo día, algunos tirados muy simbólicamente, por ejemplo, en la carretera a Surf City, que es el gran proyecto turístico del gobierno de Nayib Bukele. Y entonces, después de que él hubiera pactado con estos líderes criminales ¿durante qué? Durante más de 4 años, durante casi 5 años. No, perdón, durante casi 3 años, porque esto fue en 2022. Entonces, Nayib Bukele decide que ya había sido suficiente las masacres y la y la venganza de estos grupos cuando algo en el pacto fallaba, y decreta un régimen de excepción. Cambia a un estado policial y militar. Ese estado policial donde cualquier soldado policía te puede meter preso si cree que sos pandillero. Podés tirarte 5, 10, 15, 20 años preso porque se eliminó el debido proceso. Es un estado, es un régimen que sigue vigente, es decir, que de excepción tiene muy poco, porque ya llevamos 3 años bajo ese régimen, que ha encarcelado, lo que te digo, que nos ha convertido en el país con la tasa carcelaria más alta del mundo. Más de 1.600 presos por cada 100.000 habitantes. Hablando de lo que hablábamos con Pato, después de nuestra tasa carcelaria viene Cuba. Así estamos. Y bueno, Bukele logró, para resumirlo y cerrar, con esa exótica política de seguridad, desarticular a las pandillas y acabar con la democracia. Ahí me quedo. Muchas gracias. No sé si Sol, como pensando un poco en lo que estaba hablando Oscar, si quiere agregar algo un poco de cómo se está viviendo ese fenómeno desde Ecuador y qué consecuencias está teniendo en la vida política y social. Sí, realmente eso ha cambiado por completo el panorama de cómo se vive, no solamente la vida cotidiana. Ha habido un pico nuevamente de migración después de varios años, incluso a finales del gobierno de Correa hacia 2017, 2016, 2015 incluso, se empezó a tratar de hacer un programa para que regresara la gente que había salido producto de la migración finales de los años 90, que en Ecuador hubo una crisis bancaria muy fuerte que terminó en la dolarización. Nosotros pasamos de tener la moneda que teníamos, que era una moneda nacional, el sucre, a tener el dólar. Ahora nuevamente la gente, incluso gente que ha regresado al país o que regresó en su momento pensando que había mejores condiciones de vida porque se había logrado que se establezca ciertos parámetros de seguridad. Y esto es polémico, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, pero con Correa estábamos mejor. Hay polémica también en cómo se logró esa mejoría, porque se habla de que hubo en algún momento pactos probablemente con las bandas de crimen organizado, pero era un país diferente. De hecho, hubo hasta un programa para hacer un proceso de pacificación con los llamados Latin Kings, que eran una pandilla que nada
tienen que ver con los grandes grupos de crimen organizado y creo que eso es importante destacar. Hay algunas personas que consideran que eso fue positivo, otros que consideran que no. Hay polémica sobre justamente esa postura. Pero más allá de eso, hoy las condiciones no son las mismas. Si bien el país en un momento era un país en el que había ciertos niveles de inseguridad, no como hemos visto. Ahora tenemos, por ejemplo, uno de los cantones cercanos a Guayas, que es donde está Guayaquil, el principal puerto del Ecuador. Hay esta zona que se llama Durán, donde está absolutamente tomada por el crimen organizado. De hecho, su alcalde no puede estar físicamente en el lugar porque él ya tuvo un atentado. Ha habido además asesinatos a alcaldes, a muchas personas de gobiernos locales, pero también a un candidato presidencial, que de hecho fue justamente lo que cambió este tablero, ¿no? Cuando en el año 2023 fue asesinado Fernando Villavicencio, que era un candidato presidencial que no estaba en los primeros lugares de las encuestas, hay que decirlo, que estaba con una candidatura creciente. Yo tengo mis dudas sobre la posibilidad de que la gente ahora dice que pudo haber sido el presidente. Yo tengo dudas, creo que no le hubiera alcanzado porque su propuesta era muy anticorreísta, ¿no? Entonces este era el personaje. No había una propuesta más allá del anticorreísmo, que es lo que lastimosamente pasa en el país. O sea, ok, quieres hacerle contraparte a la propuesta del correísmo, está bien, pero ¿qué propones? Y normalmente las propuestas son nada. Odiar a Correa y destruir todo lo que Correa vio, tocó. Que con esto no quiero decir que el gobierno de Correa, porque hay que hacer el disclaimer de que no estoy diciendo que todo estuvo bien. Hubo muchísimos errores, hubo muchos abusos, fue muy violento con la prensa, hubo persecución, es decir, sí hubo condiciones preocupantes en ese gobierno, pero las condiciones materiales de mucha gente también mejoraron. Entonces sí tienes esta dualidad de que por un lado había, yo que sé, construcción de carreteras, lo que permitía que los productos o los pueblos que habían estado históricamente abandonados tuvieran mejores condiciones, construcción de escuelas. Entonces ahí te van a entrar un poco la polémica de que sí hubo sobreprecio, de que sí hubo corrupción, que sí, que de hecho quien fue su vicepresidente, Jorge Glass, está cumpliendo una condena y ha sido la manzana de la discordia porque fue él, entre comillas, el causante de la decisión del gobierno de Daniel Noboa de invadir la embajada de México en Ecuador. Entonces, el asunto es que finalmente de esta dicotomía el país no ha logrado salir y en la mitad tienes esto que decía, ¿no? Ahora está siendo asesinado un ecuatoriano cada 25, cada hora está siendo asesinado porque estas son las estadísticas que mencionaba hace un momento que realmente son muy preocupantes y que ponen al país en un foco que antes no se había visto. Entonces las condiciones materiales de la gente han cambiado por completo porque ya no tienes esta relativa tranquilidad que tenías en ciertas zonas de poder salir, de que sea seguro, ya no pasa eso. Y incluso hay toda como incremento de lo que se conoce como vacunas, que son estos dineros que se piden a los negocios, ¿no? Para que yo no te dañe, te ponga una bomba, te asesine, entonces me tienes que pagar un monto mensual, un monto semanal, un monto trimestral. Y los montos no necesariamente son montos muy altos, porque dependiendo en qué lugar está esta zona, en qué lugar está esto, incluso ocurre con las escuelas, ojo. Entonces se pide, por ejemplo, a los maestros, se coopta a los alumnos, entonces los alumnos que van a estas escuelas son parte de bandas organizadas porque son cooptados por las bandas organizadas y de repente son ellos los que empiezan a chantajear a sus propios maestros porque si no les van a matar. Ha habido pedidos de maestros de ser trasladados de las zonas, los pedidos, y ha habido varios reportajes de medios de comunicación que dan cuenta que además no son atendidos por el ministerio. Y todo esto, mientras todo esto ocurre, los cuestionamientos más graves al presidente son justamente estos. Por ejemplo, ahorita acaba de ganar las elecciones y ya se fue al día siguiente, 2 días después del triunfo, se fue de viaje con su familia a Disney, como muy desconectado de lo que está pasando con el país. Y literalmente, mientras veías que un niño de 6 años fue asesinado por una bala perdida, porque el número de niños asesinados también ha incrementado en este último periodo por estas, entre comillas, balas perdidas. Él subía las fotos con su esposa, con sus hijos, y era como, es muy distópico, porque es como no entender la realidad de lo que está viviendo el país. Y también ahora anuncia una gira, hubo un derrame petrolero en una de las ciudades de las provincias más golpeadas, más empobrecidas, Esmeraldas, donde además hay un gran foco de crimen organizado. Hubo un derrame petrolero, se rompió una tubería, y lo que hace el presidente en lugar de decir, ok, a ver, no se ha dado mantenimiento por X cantidad de años, no hay una forma de asumir responsabilidades, sino que sabotaje, alguien nos saboteó y siempre viene este cuento de traer al correísmo, ¿no? Entonces seguramente detrás de esto está Correa, que vive en Bélgica y que con su poder gigantesco y sus tentáculos enormes viene y todo lo destruye.
cuando en realidad eso no está resolviendo los problemas del país y al contrario, si comparas el primer trimestre de este año con el del año anterior, tiene 65% de aumento de homicidios y marzo alcanza el mismo récord histórico de enero en crímenes. Entonces, sí se convierte en un panorama en el que la gente tiene poca esperanza, en el que no se confía en las instituciones. Adicionalmente, de por sí que ya no hay confianza, y si ustedes ven los datos del Latinbarómetro de Latinoamérica, es algo que pasa más o menos en todos los países. Pero, por ejemplo, Ecuador tiene el nivel más bajo de confianza de todos los países en la persona de al lado. La confianza interpersonal tienes del 8%, es decir, no confías en nadie. Porque ahí hay una explicación de que no hay una respuesta, no hay una respuesta a la justicia, se han desmontado procesos, se han armado procesos judiciales porque se han desmontado estructuras donde estaba vinculado el crimen organizado en las cortes más altas de las provincias, en las cortes provinciales, en las cortes nacionales, y también hay un serio cuestionamiento a la actuación de la fiscalía, que a los casos que tienen que ver con el correísmo se le da mucho protagonismo, mientras que a los que están involucrados otros miembros de otros partidos políticos, o siempre que hay un presidente en funciones nunca se lo va a investigar. Entonces esto sí debilita muchísimo, no solamente el país en cuanto a la seguridad, sino también el Estado de democracia. Ojo que también Noboa ha tenido serios cuestionamientos sobre eso, presiones para cerrar programas de televisión, la expulsión de una, yo no sé, ella se define periodista, podrías decir incluso que es activista, no creo que ahí esté el asunto más grave, sino que la expulsan porque ella era una persona que nació en Cuba pero llegó a Ecuador a los 14 años y es cercana al correísmo y tiene como muchos seguidores y dijeron que era un atentado, tenía riesgos a la seguridad nacional y ni siquiera sus abogados le dejaron ver qué era y ella tuvo que salir del país y no ha podido regresar. Es decir, sí hay incluso estos actos, ya lo que mencionamos hace un rato de la embajada, que sí hacen pensar que hay unos indicios de autoritarismo que deberían preocuparnos por la afectación a la democracia también, ¿no? Muchas gracias. Pato, ¿quieres agregar lo que está pasando en Chile? No solo yo creo hacerlo formar parte, o sea, yo agregaría algo directamente relacionado con lo que ha dicho Oscar y Sol. Todo indica que el crimen organizado efectivamente está moviendo del todo nuestras democracias y nuestras maneras de organizarnos el sistema político. Chile, que sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, vive en un estado de alarma con la inseguridad mayor incluso que el de muchos de los países que tienen una criminalidad muchísimo más alta. Con Oscar comentábamos eso poco tiempo atrás cuando él estaba por acá, que la gente está como aterrada porque lo que en realidad sucedió en Chile es que siendo un país lejano, era un lugar donde hasta hace muy poco tiempo atrás, yo diría aproximadamente unos 5, 10 años, 10 años atrás empezó a cambiar esto con cierta fuerza, crímenes prácticamente no habían. Chile siempre ha sido un país con robos. Los chilenos parece que somos bastante ladrones, tenemos hasta fama internacional, somos buenos lanzas callejeros, digamos. Pero acá no existía eh, la costumbre con el crimen. Los únicos asesinatos que aparecían en la prensa hasta hace muy poco tiempo atrás eran o por peleas entre borrachos o por los muy mal llamados crímenes pasionales, o sea, maridos celosos que mataban a la mujer, cosas por el estilo. Ahora se ha vuelto muy cotidiano el ver peleas entre pandillas, otro nivel de armamento, etcétera. No ha llegado ni de cerca a los niveles de Ecuador que habla Sol, pero de alguna manera el ejemplo ecuatoriano, o sea, el ver, el constatar que la realidad de la seguridad puede mutar con mucha rapidez, porque en Ecuador sucedió esto prácticamente después de la pandemia, ¿no? Y ver que acá también esto avanza mucho, genera nuevos discursos políticos de un tipo que no habíamos escuchado. La admiración por un personaje como Bukele en América Latina completa, o sea, entiendo que es el líder más popular de América Latina, responde a esto. Los discursos políticos se empiezan a adecuar con mucha fuerza a esto. En Chile, esta situación de inseguridad le ha dado pie al nacimiento de una nueva derecha, a la derecha de la derecha histórica.
le ha dado pie a unos cuestionamientos de muchísimos rasgos de la democracia que empiezan a ser matizados o descuidados a cambio de la promesa de seguridad. Es decir, creo que si hay un fenómeno que es importante a considerar hoy día en la totalidad de nuestro continente como determinante de las nuevas situaciones políticas, es justamente el crimen organizado. Y, y esto lo dejo también como tema, vinculado o hermanado con otro gran fenómeno que estamos viviendo en el continente, que es el fenómeno migratorio. Nunca en América Latina se había movido tanta gente como hoy día. Nunca jamás había deambulado de un país a otro tanta gente como hoy. Y en esas corrientes de sobrevivencia se filtra, por supuesto, lo mejor y lo peor de cada una de nuestras culturas. Y algo de esto está moviendo, creo, el panorama regional. Gracias. Bueno, Oscar, me parece que tanto Sol como Pato han hablado un poco del tema de liderazgo en este momento y cómo muchos han ido pidiendo un Bukele. Entonces, no sé si quieres comentar o hablar un poco sobre cómo es el discurso de eso dentro de El Salvador. Bueno, mira, sí, no, o sea, Bukele parece que lo quieren en muchos lados. En Chile, si no me equivoco, siempre salen unas exóticas encuestas como el líder político a quien más quisieran los chilenos, o a quien más quieren los chilenos. En Bogotá, cada vez que me bajo, parece que si hicieran una encuesta entre los taxistas, Bukele ganaría con el 100% de los votos. Una vez en Polonia, me encontré llegando a Polonia un candidato presidencial que decía ser el Bukele de Polonia. No sé qué hace un Bukele por Polonia, pero están por todas partes. Y hablando de los salvadoreños, increíble, pues imagínate en el contexto de ustedes, en El Salvador, en las elecciones donde Bukele se reelige inconstitucionalmente, porque por constitución no podía participar, en El Salvador él arrasa en las elecciones, en el voto popular, con más del 80%, pero en Estados Unidos, cerca de 200.000 salvadoreños que se acercaron a los puntos electorales a votar, el 97.7% votó por Bukele. O sea, si El Salvador es un territorio donde Bukele es inmensamente popular, la diáspora salvadoreña, sobre todo en Estados Unidos, es territorio Bukele absolutamente. Es decir, que si alguien eh, que está escuchando esta conversación tiene familiares salvadoreños que votaron aquí en Estados Unidos, lo más probable eh, estadísticamente es que hayan votado por Bukele. Dicho esto, mira, y también tratando de tomar el testigo de lo que cuentan Sol y Pato. Son bucles históricos, ¿verdad? Darle todo el poder a un hombre, que es una idea que siempre ha salido mal en América Latina. Busquen un ejemplo donde haya salido excelentemente bien darle todo el poder a un hombre a mediano plazo. Puede lograr cosas, así parecía incluso con Fujimori en su momento, así lo pareció con el general Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador en los años 30. Pero busquen en la historia de Latinoamérica un ejemplo de cuando salió muy bien o bien a mediano plazo darle todo el poder a un hombre o a un reducido grupo de hombres y eliminar todos los contrapesos democráticos. Entonces, Bukele es un hombre que ya concentra todo el poder en El Salvador. Y esta generación de políticos siempre ocurre por la desesperación, por esto que decían, por unas situaciones de crimen organizado desbordante. En El Salvador, las pandillas, que eran grupos criminales, sádicos, controlaban muchos territorios. Lo puedo describir con un ejemplo muy sencillo. Nosotros cubrimos ese material en un momento. En un momento las pandillas le exigen a una muchacha en un barrio concreto que al día siguiente se levante, se bañe y camine para que la violen hacia una casa donde la van a violar. Ella lo hace, se levanta, se baña y camina hacia su violación tumultuaria, porque entendía que no tenía otra opción, que denunciar al Estado no era posible. Ese era el control que las pandillas ejercían sobre los cuerpos de los salvadoreños. En una situación tan desesperada y viniendo de unos gobiernos tan inútiles como los que existieron antes de Bukele también, la gente decide entre la desesperación decir, otorgamos todo el poder rápidamente. Ahora, yo solo digo, este tipo de caudillos, todo que lo que dicen es para solucionar tus problemas, solo necesito un detalle, dame todo el poder.
Ese tipo de caudillos necesitan normalmente eh, maquillar esa condición con otras explicaciones que parecen profundas y no lo son. La explicación que suele utilizar Bukele, pero que también utilizó en su momento Bolsonaro, que también en su momento utilizó el mismo Ortega, por ejemplo, para tomarse todo el poder, es que la democracia había fallado, que la democracia ya había demostrado que no era un sistema político que le funcionara a nadie. Y eso es una falacia. En El Salvador yo te puedo decir que es una falacia. Es decir, en El Salvador lo que ocurre es que nadie ha intentado en serio la democracia. Nunca jamás se intentó. Cuando éramos te pongo un ejemplo sencillo vinculado al crimen, cuando éramos el país con más homicidios de todo el mundo, El Salvador tenía fiscales de la unidad de vida, o sea, los que buscaban muertos, porque aquí somos terribles para ponerle nombre a las cosas, que tenían 500 casos de homicidio abiertos. Esa era la posibilidad que le dábamos a la gente de resolver el caso de su gente muerta. Había fiscales que desenterraban con sus manos un pedacito de cuerpo de los cadáveres que encontraban enterrados en fosas clandestinas, porque si no aparecía el cuerpo no les prestaban, por así decirlo, al único criminalista forense que tenía habilidades para desenterrar muertos en el país más homicida del planeta Tierra. Es decir, la idea falsa de ya probamos la democracia y fracasó, entonces entrémosle al autoritarismo felices, es una idea estúpida, falsa y es una trampa cazabobos que esta gente necesita lanzar para justificar su concentración de poder. Muchas gracias. Me pregunto, ¿de qué forma están respondiendo los partidos tradicionales a estos desafíos actuales? ¿Siguen siendo el canal principal de representación o pierden terreno frente a nuevos actores? Sol, ¿qué piensas tú? Creo que esa es una pregunta compleja, no es tan simple de responder porque si bien los partidos políticos siguen siendo el sitio donde se aglutinan quienes quieren gobernar de una u otra manera, sí ves un debilitamiento profundo de estas estructuras y así como los tentáculos del crimen organizado quieren tocar otros espacios, pues también quieren llegar a los partidos políticos. Y lastimosamente, de nuevo en esta narrativa que puede ser súper cansona del correísmo y el anticorreísmo, y que hay un grueso de la población en la mitad que quizá quisiera salirse de eso, pero es muy complicado, se ha tratado de posicionar la idea de que el correísmo es una banda de crimen organizado que quiere llegar al poder. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que es una lectura muy simplista de la realidad, que si bien hay evidencia de que ha habido personas involucradas en temas relacionados a crimen organizado ahí, también lo ha habido en otras. Y ojo, creo que el escrutinio mayor se ha llevado el correísmo, pues bueno, porque Correa gobernó 10 años y porque luego tuviste a su sucesor que al final lo traicionó, pero que digamos salió del mismo correísmo, que fue el presidente Moreno, lo cual aumenta a 14 años si es que lo quieres contar como parte del correísmo, que en la mitad, como digo, implesionó y él más bien se fue del lado de sus contrincantes políticos al punto que en la última campaña hizo campaña en contra de Correa, ¿no? Entonces creo que el escrutinio mayor está en esa organización política y que ha habido una mirada muy fuerte y muy organizaciones, porque el problema no es que haya una mirada crítica con el correísmo, que sí que la debe haber, pero lastimosamente termina siendo como, ah, bueno, si él abusa, si es que él no resuelve los problemas, si es que, no importa porque no es Correa. Entonces, si es que las condiciones están peor, no importa porque no es Correa. Entonces termina como esta dicotomía implosionando también los propios partidos políticos, porque de repente pierdes la vista de otras organizaciones. Por ejemplo, nuevamente, lo que pasó en este último periodo es que había personas que fueron señaladas, incluso en el debate la candidata correísta le señaló con nombre y apellido a una funcionaria que supuestamente era directora de la organización ADN, que es la organización del oficialismo, de Daniel Noboa, que además se funda estando en el poder. Ojo, porque eso también es importante. No existía organización política. Daniel Noboa no tenía organización política, no era un personaje político. Había tenido una participación como asambleísta en la asamblea disuelta por Lazo, pero era una participación menor, incluso no tenía un perfil muy elevado. Entonces él, cuando
corren las elecciones, porque en Ecuador solo puedes participar con el respaldo de una organización política, si no puedes hacerlo de forma independiente. Él hace con uno de estos partidos políticos que son conocidos como partidos de alquiler. Están ahí, lograron llegar a ser inscritos por el órgano electoral de formas bastante dudosas y opacas, pero están ahí pululando y cada elección reviven. No es que tú sabes, tienes que ver la organización qué, cómo. Es más, es curioso el dato, porque esta organización que ya cambió como 3 veces de nombre, con la que participó Noboa, era la que originalmente fue Alianza País de Rafael Correa. Y luego se transformó porque Lenín Moreno le quitó, luego ya Lenín Moreno se deshizo. Es decir, terminan siendo estas organizaciones que solamente aparecen en elecciones y que ya ha habido varias denuncias en varios momentos de que se les pide dinero. Ok, tú quieres que yo te preste mi organización, me tienes que pagar 1 millón, 2 millones, dependiendo a qué candidatura vas a aplicar. Si quieres para la Asamblea Nacional como candidato nacional es tanto, si es candidato presidencial es tanto. Entonces, no hay una estructura partidista. Los partidos más antiguos, por ejemplo, el Partido Social Cristiano, que es uno de los más antiguos, en estas últimas elecciones ha sido profundamente golpeado. Ellos tenían un liderazgo local bastante importante. En este último periodo me parece que en alianzas lograron meter 2 asambleístas, es decir, nada, porque en otros momentos metían 20, 30, 40. En Ecuador ahorita hay 157, me parece que es con el nuevo censo electoral. Entonces, sí creo que a pesar de que todavía los partidos son de donde surgen estos personajes, no están haciendo su tarea, porque tienes incluso denuncias, el Partido Social Cristiano, por ejemplo, uno de sus personajes más representativos, que llegó a ser asambleísta, es uno de los que está siendo investigado dentro de estos casos que involucran corrupción dentro de la justicia por vínculos con la política y posiblemente vínculos con el crimen organizado. Entonces, mientras las instituciones estén siendo debilitadas, no hay ninguna que se va a escapar. Y esto pasa lastimosamente por los partidos políticos, pero también por el surgimiento de estas plataformas que se disfrazan de medios de comunicación y que en realidad son plataformas al servicio de los poderes. No sé si en los otros países pase algo similar, pero me parece que lo que está pasando en Ecuador sí debería llamar la atención. En mi caso y en el caso de los que estamos aquí, que somos periodistas, debería preocuparnos porque es un deterioro del oficio muy profundo, no solamente por las condiciones. Ahora tú ves muchos periodistas que ya no tienen un medio en el que trabajar, están en condiciones muy precarizadas, están sueltos por ahí, no hay garantías porque ha habido exilios. En Ecuador jamás habíamos vivido un exilio hasta el año 2023, cuando Carol Noroña, mi colega, nos sentábamos la una frente a la otra en la sala de redacción de GK, en ese momento yo estaba allí, fue la primera periodista en ser exiliada por una amenaza seria a su vida y tuvo que salir del país. Ahora me parece que son 11 los que han tenido que salir, 11 o 14, los que han tenido ya que salir al exilio, pero hay ahora estas plataformas que en el caso de Ecuador puedes buscar Urgencias ese, el portal ese, la guía ese, el dato, la data y toda una serie de variantes en ese espectro, que son páginas, literalmente son páginas web o cuentas de Facebook, de TikTok, de X, elige la plataforma que te guste, y se ponen medio de comunicación. No sabes quién, o sea, no sabes formalmente quién está detrás, porque nunca hay una transparencia de decir somos fulano, sutano y mengano, somos 10, somos 20, nos financiamos de tal manera. Y es evidente que lo que están haciendo es propaganda para el gobierno, porque es la foto de la esposa del presidente, qué hermosa, qué buena, qué linda, qué divina, cuando justamente se está investigando una concesión irregular de un terreno que era protegido por el medio ambiente para que supuestamente la esposa del presidente, en Ecuador no existe la figura de la primera dama formal, construyera un complejo turístico, un complejo de habitaciones. Eso estalló y se hizo un escándalo, pero mientras los medios, los periodistas trataban de discutir eso, la gente trataba de discutir, tenías las plataformas que son medios supuestamente y que incluso están acreditados. Ese es el problema. Las instituciones los acreditan como medios sabiendo que son sedes de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, porque están dedicados y también lastimosamente a difundir desinformación y a deslegitimar a otros colegas, porque lo que hacen es, por ejemplo, en este periodo, en esta última elección, no soy la única, pero les voy a poner en mi caso, no sé si los otros colegas quieren que lo cite, me habían puesto que me pagaba el correísmo no sé cuántos miles de dólares para que yo controle un troll center,
del correísmo y lidere a los periodistas del correísmo, no sé qué, y sueltan eso. Y eso evidentemente es falso y no hay un ejercicio de periodismo, porque no es ni siquiera que hay una línea editorial que tú dices es más afín al gobierno, que bueno, podría ser, digamos. Es un bulo, literalmente. En el caso de otra de nuestras colegas, en algún momento le dijeron que a ella le financiaba Rusia, RT y que estaba vinculada, porque además, claro, siempre este financia el correísmo. Tú eres crítico con el gobierno y siempre detrás, entre comillas, es el correísmo el que te está pagando. No puedes ser un periodista crítico, ni un medio independiente, ni un ciudadano crítico. Entonces creo que este fenómeno también de esta aparición de portales es muy confuso, porque quizá la gente con un poco más de educación digital, los periodistas, sabemos cómo funciona el periodismo y podemos distinguir entre una línea editorial versus un bulo, versus desinformación, pero la mayoría de la gente no necesariamente. Entonces yo me pregunto, mañana tienes Narco TV y ya lo hace un medio de comunicación, y eso a la par de decir que, porque al final terminan haciendo vocería de quien les paga. Entonces, en ciudades más pequeñas tomadas por el narcotráfico y el crimen organizado, tienes medios de comunicación que están haciendo vocería del narcotráfico y que están disfrazados de medios de comunicación. Eso mientras a la par yo entiendo que por la precarización también hay medios chiquititos que están tratando de sobrevivir y que sí hay periodistas que están tratando de hacer un periodismo y que no necesariamente son los más reconocidos, los más visibles. Entonces, como esta distinción, porque creo, y por qué traigo a colación esto vinculado a lo de los partidos políticos, porque creo que hoy en las narrativas también se ventilan las elecciones. Entonces, si tú ves cómo ha funcionado en Ecuador, el presidente Noboa no te da un discurso de más de 3 minutos. Literalmente no te habla, no va a donde periodistas que lo cuestionen, va donde periodistas que él considera amigos. No se expone a entrevistas. Es más, creo que ahora recién que ganó dio una entrevista a CNN. Durante todo su mandato. Fernando El Rincón había hecho muchas intervenciones diciendo que él lo ha intentado y que no le da entrevistas y no sé qué, porque está muy blindado, pero sí va a espacios de farándula, a estos espacios que nuevamente te digo, como al poder además le convienen, son acreditados y ojo, son pagados con fondos públicos. Ya ha habido reportajes de colegas que han sacado los montos que reciben por pauta, que es un mecanismo legítimo de financiamiento, pero que se deslegitima cuando el gobierno dice, bueno, yo no le voy a dar dinero público. Ojo, no es el dinero de su bolsillo, es el dinero de todos los ciudadanos que estamos pagando nuestros impuestos. No le voy a dar a los medios que nos den palo, a los medios que nos golpeen, a los medios, pero sí le voy a dar a los medios que no son medios, que son creados por ellos mismos y que incluso son dirigidos por personajes. Hay un medio acá que está dirigido desde la cárcel por un personaje que está sentenciado por femicidio. Entonces, sí me parece que esto también es un tema a considerar cuando hablamos de debilitamiento de las democracias y del espacio en el que se ventilan las campañas políticas. Muchísimas gracias, Pato. No sé si quieres o comentar sobre el tema de los portales y el periodismo o los partidos políticos. No, yo creo que tu pregunta inicial es muy interesante porque, a ver, en términos de organización política estamos viendo varias cosas. Yo escucho, de hecho, a Sol, escucho a Oscar y una primera cosa y que se le ha escuchado a argentinos mucho es lo siguiente. Por ejemplo, argentinos que uno les pregunta por Milei y te dicen, mira, lo que pasa hoy día en Argentina es que eh, tú tienes, si esto fuera un restaurante, tú llegas y abres el menú y tienes una oferta clara que es la de Milei. Que es como decir también de alguna manera la de Bukele, ¿no? Es cada uno en su estilo, digamos. Y quizá en lo que dice Sol, algo se emparente con Correa, pero pasas la página de ese menú y no hay otro. O sea, hay como una ausencia de oferta. Eso en primer lugar es algo que me sorprende notar, que no hay, el mundo progresista, de hecho, más bien comenta lo que le sucede, la calamidad que tiene enfrente, pero no parece tener un cuento que ofertar, verdaderamente. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Y por otra parte, algo que tú mencionabas es totalmente cierto. O sea, los partidos políticos hoy día, al menos en Chile, si tú ves la prensa, vas a seguir viendo toda la discusión en torno a lo que esas dirigencias opinan, pero representan poquísimo. O sea, la ciudadanía en su gigantesca mayoría no se siente identificada con la oferta partidaria que tiene sobre la mesa. De hecho, ahora en Chile, que esta próxima elección presidencial va a ser la primera con voto obligatorio de las elecciones presidenciales. Eso abre un territorio de posibles sorpresas muy interesante, porque mientras tú tenías el voto voluntario, tú sabías, votaban, digamos, esos que tenían
una mayor fidelidad o una mayor cercanía con alguna de las, con la política, digamos. Desde el momento que hay un voto obligatorio, va a ir a votar y esto ha sido en buena parte el gran móvil de estos cambios oscilantes que yo narraba al comienzo en Chile, entre un proceso constituyente y el otro, entre una energía que parecía de izquierda, digo parecía porque no necesariamente lo era, sino que en ese momento era como la forma que tomaba la rabia, y después la misma rabia toma una forma completamente distinta, digamos, muy de otro tipo. Yo creo que en ese sentido, todavía en Occidente y en América Latina lo vemos, estamos viviendo el fin de las grandes estructuras de la Guerra Fría. Digamos. Eh, Hoy día la- l- usé la palabra progresismo porque la palabra izquierda está corrompida. O sea, si los gobiernos de izquierda son Ortega, son Maduro y son Díaz-Canel, habría que decir que la oferta de la izquierda es una calamidad. O sea, la oferta de la izquierda es autoritaria, es miserabilista, es un desastre por el ángulo que se la quiera evaluar. Pero resulta que ni siquiera se ha terminado de germinar una oferta que, como decía Oscar, realce la importancia de los valores democráticos, que entienda que las soluciones personalistas no dan respuesta ni en la historia vamos a encontrarla. Eh, Todavía no se ve, no veo una propuesta democrática, moderna, que haga suyo el fracaso, así el fracaso del socialismo como las nuevas tecnologías de la comunicación y alguna respuesta a ella. Algo de esto dialoga con lo que decía Sol. Los grandes medios de comunicación hoy día no son precisamente los que mueven las voluntades eh, en general, sino que se mueven por otro registro. Hoy día cuando uno habla de libertad de expresión, tema que a algunos nos ha importado, interesado muchísimo durante décadas, hoy día el tema de la libertad de expresión no es la censura. Ya no hay ninguna necesidad de censurar, más bien es la manipulación de la información. O sea, a Donald Trump no se le hubiera ocurrido cerrar el Washington Post, no es necesario, ni el New York Times. Basta con emitir mentiras de una manera más penetrante, más masificadora y más íntima que los medios de comunicación. Entonces, para redondear y volver a tu pregunta, Jennifer, los partidos políticos están dando respuesta, eh, con- a ver, o sus modelos históricos están dialogando con este mundo, dándole respuesta y ofertando algo creíble y confiable. Yo diría que no. ¿Significa eso que hay que terminar con los partidos y que son todos una porquería, etcétera? Yo diría que más evidentemente todavía no, porque a mí me tocó participar de una convención constituyente donde los partidos eran considerados lo más despreciable del mundo y lo único que puedo decir que vi ahí era la incapacidad de construir acuerdos viables y llevaderos y soluciones. O sea, hasta que no se nos ocurra algo, parece que es el tipo de organización más virtuosa que puede haber para generar gobernabilidad. Pero de que no están representando, no están representando. Y una última cosa, y lo otro que veo en Chile, me interesa mucho saber si pasa algo parecido en El Salvador y en Ecuador, es que la estructura partidaria del siglo XX, digamos, entre los partidos de derecha, Partido Nacional, Renovación Nacional, la UDI, etcétera, partidos de centro, eh, democracia cristiana, etcétera, radicales, y partidos de izquierda, socialista, comunista, etcétera, están apareciendo nuevos grupos que los están mutando. O sea, esos partidos están viendo, se está sustituyendo la malla tradicional de partidos en Chile. La democracia cristiana, que era, los chilenos éramos prácticamente todos demócratas cristianos. Era como el partido de Chile. Hoy día no representa a nadie. Y la derecha, la derecha histórica chilena, que se reúne en una coalición llamada Chile Vamos, le apareció una coalición entera de derecha por la derecha.
En el ámbito de la izquierda, el mundo concertacionista, que fue el que gobernó en Chile los últimos 30 años, se vio sustituido de pronto por una izquierda joven que renegaba de ella. Después esto ha terminado en una evolución más confusa porque se terminaron vinculando, uniendo de alguna manera. Pero quiero decir con esto que la manera en que durante mucho tiempo se ha organizado el sistema político está en un momento de crisis, de movimiento. Por una parte, por la falta de representatividad y por otra, porque están apareciendo nuevas organizaciones políticas. Muchas gracias. Oscar, ¿qué piensas tú? ¿Qué hace Mira, la política? El Salvador es un ejemplo claro de personificado absolutamente en la muerte de los partidos de la posguerra, pues. En El Salvador se firman los acuerdos de paz en 1992 y lo que nosotros entendíamos por derecha y por izquierda no era un cúmulo ideológico y de pensamiento concreto, eran dos partidos políticos. La derecha era Arena y la izquierda era el FMLN, la exguerrilla, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y eso era izquierda y derecha. Es decir, muchos salvadoreños cuando les decís derecha piensan en Arena y cuando les decís izquierda FMLN. Bueno, esos partidos cumplieron su ciclo nada virtuoso de la posguerra. Lo voy a describir rápido el ciclo. Francisco Flores, presidente hasta el 2003, murió durante un juicio después de dejar la presidencia, él es de derecha, por haber desviado cerca de 13 millones de dólares que eran para los damnificados por los terremotos, que los donó Taiwán. Después de eso vino Antonio Saca, de derecha también. Antonio Saca está preso porque admitió haberse robado más de 300 millones de dólares del erario público. Entonces después se empezó a completar el ciclo de la posguerra y por primera vez en 2009 gana la izquierda con un experiodista, y era un buen experiodista, Mauricio Funes, que acaba de morir recientemente escondido en la dictadura de Daniel Ortega, acusado de robarse y de haber desviado millones de dólares para su beneficio. Y después la izquierda dijo, corrijamos el error de haber tomado a un outsider y metamos a un anciano excomandante guerrillero y gana Salvador Sánchez Serén, quien también está aún vivo, refugiado en la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, acusado de haberse robado miles de dólares del erario público. Entonces la gente se harta y viene Bukele. Es decir, Bukele y su historia es imposible de comprender sin el fracaso, la ineptitud, el saqueo, la indolencia y la crueldad de los dos grandes partidos de la posguerra, Arena y el FMLN, que se robaron todo lo que pudieron y que se equivocaron en todo aquello que podían equivocarse. Eh, Ahora, dicho esto, ahora mismo con un Bukele todopoderoso, es muy difícil construir, no hay oposición viable, es decir, la Asamblea Legislativa la controla plenamente Bukele, la Corte Suprema de Justicia la controla plenamente Bukele, la Fiscalía la controla plenamente Bukele. Y a partir de eso, Bukele ha sido muy cuidadoso en no permitir que nada se reconstruya. Arena y el FMLN ya lo hicieron muy bien por su cuenta para destruir sus posibilidades. Pero los demás partidos, muchos de ellos formados por jóvenes, cuando digo jóvenes, treintañeros, de clase intelectual privilegiada que habían algunos estudiado en universidades de aquí, de Estados Unidos, que trataron de meterse en política, lo hicieron en un momento donde era terrorífico meterse en política. Nayib Bukele no solo tiene un régimen de excepción donde puede acusar a cualquiera de cualquier cosa cuando le dé la gana, sino que además tiene todo el control de las reglas electorales. Te pongo un ejemplo, antes de las elecciones de 2024, Bukele reestructuró el país en un cálculo y redujo de 262 alcaldías a 44, en un cálculo político que le permitía ganar casi todas las alcaldías. Entonces, bajo esa lógica, cuando ya no hay respeto ni por la Constitución, hay mucha gente que prefiere no entrar al ruedo, porque creen, y no con poca razón, que lejos de acabar en un cargo público van a acabar en la cárcel. Bueno, muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas más, pero quiero parar para dejar abierto espacio para la otra gente que está aquí con nosotros. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacer a nuestros analistas?
Bueno, mientras vayan pensando en preguntas, quiero hacer otra pregunta más, quiero aprovechar. Nosotros hemos hablado de muchas cosas que nos preocupan sobre la cultura política actual. Entonces, me pregunto, ¿cuáles ven como señales positivas? O sea, ¿qué está pasando en la política cultural, o sea, la cultura política en este momento que pueden ver como interesante? No sé, nuevos espacios de participación o nuevos movimientos. ¿Qué piensan ustedes? Sol, no sé si ves algo positivo por ahí. Yo no sé si es de formación profesional, pero como uno afina tanto la mirada crítica, a ratos cuesta ver lo positivo, sobre todo con la descripción que hice al inicio del país. A mí mi esperanza siempre es en que haya periodistas y población crítica, ¿no? O sea, finalmente, y en estos días que he participado en algunos paneles o en las columnas, yo trato de decir, finalmente vota por quien tú quieres, porque me imagino que la gente vota pensando que la persona por la que vota, pues le va a traer mejores condiciones de vida, pero no podemos perder esta mirada crítica, ¿no? Y yo creo que el riesgo en condiciones adversas es justamente perderla, porque hay un riesgo de ser crítico, es un privilegio poder alzar tu voz y poder decir esto no funciona, poder, entre comillas, enfrentarte a un gobierno. Creo que lo que decía Patricio hace un momento y luego Oscar también, en el sentido. Primero, Patricio, sobre el tema de los medios de comunicación masivos, que no es allí donde se disputan ahora las narrativas y me preocupa también el consumo, la desinformación como un problema grave que ya lo hemos visto en otros países también, y esta constante búsqueda de controlar espacios. Oscar lo decía al inicio y lo ha repetido de distintas maneras, pero esta idea de entregarle todos los poderes a cambio de, ¿no? Porque al final la gente está tan desesperada que dice, bueno, ok, o sea, al final yo con la libertad de expresión no como, o yo con una institucionalidad fuerte no mando a mis hijos a la escuela. Y creo que ese es el peligro más grande, porque con todas las fallas que ha tenido la democracia, pues el sistema, el mejor sistema que podemos tener. Y como también Oscar lo decía, no creo tampoco que los países latinoamericanos en general y el Ecuador en particular tampoco ha tenido una democracia plena, porque siempre estás en este enfrentamiento constante, ok, de que me resuelven la seguridad, pero me cierran medios de comunicación o me enjuician a un diario o me hacen carreteras, pero hay sobreprecio. Es decir, siempre tienes como siempre estás en este escenario en el que tienes que elegir. Ok, entonces van a generar mejores condiciones de seguridad, pero ¿qué es lo que me van a quitar? ¿Qué es lo que voy a tener que ceder? Un gobierno que controla el Consejo Nacional Electoral o el Consejo de la Judicatura, que en Ecuador es el órgano que administrativo de la justicia, o que van a poner los jueces. Ahora, por ejemplo, la ministra de Trabajo de Daniel Noboa decía, no, yo ya renuncié irrevocablemente y ahora voy a regresar a ser jueza. O sea, acabas de estar en el Ejecutivo y eres la mano derecha del presidente. ¿Cómo vas a regresar a la justicia y cómo voy a confiar yo que impartes justicia de forma independiente? Y en este caso, además del presidente Noboa, ha habido un caso que es particular porque la ex esposa denuncia hechos de violencia vicaria contra ella y su hija. Él tiene una ex esposa con una hijita pequeña y ella denunció desde que él era, incluso antes de ser candidato a la presidencia, me parece que cuando antes de ser candidato a asambleísta, metida de mano, porque la mano del poder en la justicia y ahora él es presidente y ella tenía que pedirle, por ejemplo, que le den custodia policial a la ministra del Interior, que había sido la abogada en contra de ella mismo. Entonces es como, o los abogados que habían actuado en casos personales del presidente, de repente están ocupando el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, la presidencia del Consejo de la Judicatura. Entonces, sí estás en un escenario en el que yo veo un riesgo bien alto para la democracia, pero lastimosamente, como también lo decía Oscar, esta idea de que Bukele, ¿no? Entonces la imagen de Bukele y todos quieren ser Bukele y todos aman, admiran y no se dan cuenta los riesgos que hay detrás de esto, que te soluciona, pero literalmente como el meme, pero ¿a qué costo, no? Y también creo que lo último que mencionaban aquí, que es el tema de que en estas condiciones el péndulo es así, ¿no? Entonces hoy estás en el poder, mañana vas a ser el perseguido. Y esto es, entonces, ¿por qué la gente que quiere realmente trabajar por el país? Porque ser político se volvió mala palabra. ¿Pero por qué? Porque al final un político lo que tendría que hacer es servir a la gente. Y entonces alguien que quiera servir, ¿por qué habría de meterse si es que sabe que va a ser perseguido, que le van a inventar casos, porque no puedes confiar en el sistema? Entonces, em,
respondiendo a la pregunta inicial, veo poca esperanza, pero sí creo que la resistencia está en eso, en tratar de formar a la gente desde los espacios en los que estemos, en mi caso el periodismo, para que mantengan estas miradas críticas y no sean fácilmente cooptables, porque al final ser parte de un medio de comunicación del gobierno va a ser más fácil. Al final te mandan a una embajada, que es lo que suele pasar. Aquí te portaste bien, eres periodista, entonces te vas a tal embajada, te portaste bien, entonces te pongo 11.000 mensuales de pauta, mientras que los otros, los que somos críticos, pues terminamos pagando un precio, ¿no? Que hay seguimientos ilegales, que hay silenciamiento, que hay amenazas, pero si es que no hay más gente, porque a uno puedes encerrar, a dos puedes encerrar, pero a 100, a 1000, a 1.000.000 no puedes. Entonces, sí creo que es importante fomentar muchísimo esta capacidad de tener un pensamiento constantemente crítico, incluso si simpatizas con un candidato o con un político, ¿no? Muchas gracias. Pato, ¿qué crees tú? ¿Qué señales positivas ves? A ver, es que, claro, espacios de esperanza, supongo que siempre uno va a encontrar. En la política y en la cultura chilena no es toda una porquería. Muy por el contrario, está lleno de lugares que pueden, en los que se pueden generar todavía interlocuciones virtuosas. Pero, pero este es un tiempo que a mí me tiene más preocupado que optimista, digamos. O sea, percibo, percibo más cosas en este momento inquietantes que cosas muy expectantes. Eh, Creo que hay una hegemonía cultural, que es lo que lo pongo más amplio que se traduce, por supuesto, en unas posturas políticas, pero eh, una hegemonía cultural que sustituyó, por ejemplo, en Chile, por supuesto que esto es mucho más grande que Chile, pero acá uno la vio sustituir muy rápido. Hubo un gran deseo, le vamos a llamar justiciero, exacerbado, muchas veces irresponsable, pero donde las preocupaciones hasta hace unos 4 años atrás consistían también en cómo generar un sistema más acorde a la preocupación con el medio ambiente, a cómo se cuidaban o rescataban la diversidad cultural del país, cómo aquí se trataba, cómo podíamos mejorar las seguridades sociales, eh, qué se podía hacer con el tema de las mujeres, con las diversidades, darles un mayor lugar de participación y de escucha. Esos eran los asuntos que rondaban la discusión pública chilena hacia el año 2019-2020, digamos. Es verdad que esto se exacerbó, o sea, tuvo vocerías, digamos, que lo llevaron esto a un cierto paroxismo, que terminó resultando de algún modo insoportable. Pero lo que uno podría más o menos convenir es que son preocupaciones eh, sensatas y virtuosas, digamos, que están además en diálogo con los problemas de la contemporaneidad. Hoy día los dos grandes temas hegemónicos son la seguridad y el crecimiento económico. Ambos les doy la máxima importancia, no es en la antípoda esto de despreciarlos, creo que está en la máxima importancia. Pero te lo llevo ahora a un asunto cultural. Lo que prima, están primando más los Donald Trump o la cabeza de Donald Trump, voy a decirlo así, voy a poner un ejemplo que no es que sea un gran admirador de él, pero sirve para contrastar, que el Papa Bergoglio. Eh, está más fuerte el discurso del éxito, el triunfo y la fuerza como el gran valor por destacar y por admirar, más que el cuidado del frágil, la complicidad con el débil, la búsqueda de mayor, qué sé yo, una convivencia más armónica. Todas estas cosas que yo acabo de decir en segundo lugar son vistas como una estupidez media ñoña, media boba. Eh, Milei, en su discurso en Davos, llegó a hablar de la justicia social como algo despreciable, como una estafa nefasta, como una preocupación, digamos, indigna. El mayor insulto en la boca de Trump es loser. O sea, para él no hay nada más humillante, digamos, más nefasto que la fragilidad. Hay algo en esa hegemonía discursiva, cultural, que a mí me asusta.
Eh, y por supuesto que veo espacios donde hay quienes la responden, pero no veo ninguna propuesta alternativa verdaderamente viva que al mismo tiempo de hacerse cargo de la inseguridad, que al mismo tiempo de hacerse cargo del buen funcionamiento de una economía que genere crecimiento, etcétera, le responda a esa órbita arrogante, digamos, y autoritaria, de manera muy medular y esencial. Y me preocupa mucho esa ausencia, o por lo menos el no sentir que hay ahí, que empezamos a generar algo atendible, que no son ya discursos revolucionarios, no son ya grandes monsergas, no son palabrerías de santones, sino que algo realista, eh, atento, concentrado, creíble y confiable. Y me cuesta ver esa alternativa todavía pujante y viva. Gracias. Oscar, no sé si ves luces por allí, esperanzas. Beatriz también en el chat está preguntando cómo se puede fortalecer el sistema democrático en un contexto como el que han descrito. No sé si tienes ideas. Mira, eh, primero les digo algo. En primer lugar, voy a con gusto responder esta pregunta y en segundo lugar, colegas, Jennifer, les pido disculpas porque después de responderla tendré que salirme. Me han citado a una reunión de emergencia en el periódico no es una situación de riesgo, pero es algo que tenemos que reformular ya o se nos cae un tema que va a ser la portada. Pido disculpas por eso, no lo tenía previsto. Dicho esto, mira, yo no voy a ser el que va ahora a fingir que se inventa una luz al final del túnel. Yo en el momento no la veo, que en El Salvador, en el caso concreto de El Salvador, yo creo que nos faltan años de saber de Bukele. Y todavía nos faltan muchos gestos del uso del poder total. Bukele no ha tenido que ser todo lo represivo que ha podido ser porque no lo ha necesitado. A Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, por ejemplo, su pueblo lo detesta. Salieron desde 2018 a marchar. A Bukele convocan una marcha y van 200 personas a la calle. Entonces, Bukele, a medida que se haga menos popular, a medida que afecte la vida de más personas con encarcelamientos injustos, con aceptación de deportados desde Estados Unidos, salvadoreños que no tenían ningún récord criminal, a medida de que eso ocurra, va a ir perdiendo popularidad, supongo, y entonces cuando los aplausos cesan, las botas militares se escuchan. Ese es un clásico de América Latina, cuando un dictador ha logrado ser mínimamente popular, porque yo creo que Nayib Bukele es un dictador. Eh, Después de los aplausos, pues tiene eso. Bukele tiene todas las posibilidades de ejercer la represión como él quiera. No la ha ejercido más porque no lo ha necesitado. Eso es punto. Ahora, ¿en qué yo encuentro esperanza? Yo encuentro esperanzas o martirio, no sé, en la gente que asume su rol histórico. Yo encuentro esperanza en el montón de colegas nicaragüenses que a pesar del exilio, exilios que los hicieron salir en lanchas por la frontera con Costa Rica, a vivir vidas muy precarias en un país como Costa Rica, que es carísimo, siguen haciendo su trabajo, porque entienden que es el momento de contar esto. O que al menos, o no sé si es el momento, que esto no puede no contarse si vos te decís periodista. Me sorprende los periodistas guatemaltecos que a pesar del encarcelamiento de su mayor representante, José Rubén Zamora, que sigue en la cárcel ahorita, a pesar de 26 exilios ya contados, siguen haciendo su trabajo y revelando cada día. De los colegas salvadoreños y salvadoreñas que a pesar de saber que el día que Bukele quiera que te vayas a la cárcel, te vas, han revelado como nunca antes en los últimos 5 años casos de corrupción, de pactos criminales, de las organizaciones de la sociedad civil que, haciendo un trabajo diferente al periodismo, porque el periodismo no es activismo ni debería de serlo, porque sus métodos son distintos. Eh, Salvador, a pesar de eso, denuncian esos tratos, sabiendo que muy probablemente el castigo a ellos por denunciarlo, como ya le ocurrió al menos 3 defensores de derechos humanos, sea acabar en esas mismas mazmorras donde están los demás. Es decir, a mí me
creo que será positivo. A mí me emociona la posibilidad de la gente, o sea, la gente que abraza la posibilidad de joderse la vida con tal de hacer lo que creen que deben de hacer en un momento así. Y mientras esa gente exista, supongo, esos poderes totales tendrán todavía un obstáculo. Dicho esto, Jennifer, Sol, Pato, les pido de nuevo una enorme disculpa a la gente que nos escucha, pero no puedo saltarme esta reunión. Voy a salirme de la llamada, pero les mando un gran abrazo. Suerte, suerte por allá donde vas, Pato. Muchas gracias. Y bueno, nosotros también vamos a ir cerrando, pero no sé si Sol o Pato quieres comentar algo de la pregunta que está en el chat, un poco de cómo podemos fortalecer el sistema democrático. ¿Cómo podemos fortalecer el sistema democrático? Mira, yo creo que ahí habría respuestas posibles de distinto orden. Una, supongo que está por la vía institucional, o sea, fortaleciendo determinados espacios, sistemas políticos, etcétera. Pero prefiero contestarlo por la vía cultural. Em, yo creo que el gran valor de la democracia, o uno de sus grandes móviles, es la curiosidad. Es decir, es promover, porque no es solo el diálogo, sino que es la comprensión de que las verdades no las tiene nadie completas, y que nos necesitamos. Y que en la medida en que uno le cierra la puerta y descalifica una mirada distinta de la propia, lo único que hace es restringirse, es disminuirse, de alguna manera es castrarse a sí mismo, no solo la convivencia, a sí mismo. ¿Cómo contagiar, digamos, el gusto por el otro? Eh, es algo que me preocupa, no sé cómo se hace, pero creo que es una tarea de la inteligencia y es una tarea de la cultura. El problema, justamente, y por eso es que me asusta esa hegemonía que uno ve actualmente, es que encierra también un cierto desprecio de la cultura. Es decir, un cierto orgullo de la propia barbarie, que se contagia, es como representar lo peor de los demás, no el esfuerzo mayor, sino que lo que espontáneamente es más sencillo de mostrar. Em, pero no sé de verdad, Jennifer, no sé contestar como cosas muy concretas. Sé que podemos hacer un esfuerzo por votar por la gente, no solo por quien representa nuestras pasiones, sino que tratar de hacerlo por quien representa nuestras mejores razones. En Chile todavía hay alternativas de eso, claramente. O sea, eh, no, estamos muy lejos de que no se vean luces. Eh, pero lo que pasa es que no están en los momentos de más alta popularidad de momento en las encuestas esas opciones que parecen ser las más virtuosas o racionales. Gracias. Sol. Yo tampoco tengo una respuesta muy concreta a esto. Sí creo que hay una tarea desde la sociedad civil. Yo siempre regreso un poco allá, ¿no? O sea, creo que la sociedad civil tiene un rol importante. La democracia no es solamente ir a votar y decir, bueno, yo ya voté en países al menos como el Ecuador, que es obligatorio el voto y que más o menos tienes que hacerlo, tienes que pagar una multa. No es suficiente y sí creo que hay que hacer una vigilancia constante, ¿no? Un poco lo que hablaba en mi intervención anterior, que es este cuestionamiento y esta vigilancia, este escrutinio constante, ¿no? Sabiendo que además cuando hay organización es más fácil hacerlo, porque cuando es una persona que no tiene el respaldo de una organización de la sociedad civil, hay organizaciones de derechos humanos, organizaciones de vigilancia de la justicia, de libertad de expresión, etcétera, y creo que eso no hay que perder, como esta capacidad de juntarse para poder sostener procesos, porque si las personas lo hacen de forma individual, es más difícil hacer un contrapeso, mientras que de forma colectiva pensar las cosas como procesos colectivos también me parece que puede significar un desgaste menor incluso. Y también creo que hay una tarea de los periodistas y de los medios de comunicación en
hacer un trabajo que demuestre cómo la democracia sí funciona, cómo la democracia, cómo las instituciones democráticas, como el hecho de que puedas decir que un presidente te gusta o no te gusta, significa tener democracia. Y yo sé que cuando tienes las necesidades básicas, cuando no tienes las necesidades básicas cubiertas, es difícil pedirle a la gente que se involucre en cosas que requieren un esfuerzo adicional a sobrevivir, adicional a, no a cuidar a tus hijos, adicional a acceder a medicina, etcétera. Pero sí creo que los que al menos vamos estando en situaciones de algún nivel de privilegio podemos hacer esa tarea desde otros ángulos, y ahí sí me parece que el periodismo, los medios de comunicación tenemos ese pendiente, que es además un pendiente de no solamente ver cómo cuento esto y cómo pongo en la agenda estos temas, sino también de ver cómo a la par trabajo en un proceso que no deslegitima el periodismo, que es lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Porque creo que eso es una parte súper importante de por dónde atacar a la democracia, porque si no tienes este contrapeso, de esta voz, de este periodismo, lo que decía Oscar hace un ratito, que somos de estas personas que de una u otra manera te arriesgas en mayor o menor medida, ¿no? Yo creo que riesgos, creo que también es importante que el periodismo sepa saber hasta dónde y hasta cuándo, porque la vida de ningún periodista vale, de ninguna persona, vale ni una historia, ni una revelación, ni una investigación, y lastimosamente hemos visto que en otros países, en mi país también, menos, ocurrió con nuestros tres colegas de Diario El Comercio, en otros países como México es algo mucho más constante, que se asesinan periodistas casi a diario y de repente no pasa nada, ¿no? Las cosas no cambian. Entonces, con esto quiero decir que sí es importante poder hacer ese trabajo, pero también es importante que haya una conciencia desde el periodismo de que la vida de los periodistas y el riesgo tampoco vale estas revelaciones, porque una persona, dos personas, 10 personas no van a ser suficientes si es que no tienes el apoyo de una sociedad detrás. Bueno, muchísimas gracias y gracias a María Sol, a Patricio, a Oscar por compartir sus experiencias con nosotros hoy día. Y como había dicho al principio, espero que sea como la primera conversación de muchas y estamos ya planificando más encuentros. Así que si tienen sugerencias, ideas, por favor, mándanos sus ideas. Nos encantaría como seguir en contacto con ustedes. Gracias. Chao, chao Jennifer, chao Gracias. Sol. Chao, Un Chao, gusto. chao. chao. Muchísimas gracias.